El susurro de las tumbas. En el corazón de México, en un pequeño y olvidado pueblo llamado Santa Elena, vivía un sepulturero llamado Tomás. Era un hombre solitario y de pocas palabras, cuya vida giraba en torno a la muerte. Desde su juventud, había asumido el oficio de su padre y de su abuelo antes que él. El cementerio de Santa Elena, con sus viejas lápidas cubiertas de musgo y árboles retorcidos, era su hogar. Para Tomás, la muerte no era aterradora, sino una compañera constante. Las noches en Santa Elena eran especialmente sombrías. Las calles se vaciaban y el viento soplaba con una fuerza que parecía arrastrar murmullos de tiempos pasados. Tomás encontraba consuelo en la soledad, aunque los rumores en el pueblo decían que hablaba con los muertos. Él simplemente sonreía ante tales habladurías, sabiendo que los muertos, a diferencia de los vivos, no podían traicionar. Una noche de noviembre, el aire estaba más frío de lo habitual y una niebla densa cubría el cementerio. Tomás había recibido una nueva tarea: enterrar a un hombre sin nombre. Un indigente cuyo cuerpo había sido encontrado en las afueras del pueblo. Nadie reclamó el cuerpo y el deber de darle sepultura recayó en Tomás. Mientras cavaba la tumba, el sonido de la pala golpeando la tierra húmeda era casi hipnótico. Pero aquella noche algo era diferente. Entre los golpes sordos de la pala y el crujir de las hojas, Tomás empezó a escuchar un murmullo. Al principio lo atribuyó al viento, pero pronto se dio cuenta de que los susurros parecían emanar del suelo mismo. Detuvo su labor y escuchó con atención. Los susurros eran tenues, como si miles de voces hablaran en un susurro casi inaudible. Curioso y un poco inquieto, Tomás continuó cavando, pero los murmullos no cesaron. Al contrario, se hicieron más claros. Tomás, ayuda. Tomás, auxilio. El sepulturero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las voces parecían conocerlo. Lo llamaban por su nombre. El miedo comenzó a invadir su corazón, pero la curiosidad era más fuerte. Se arrodilló junto a la tumba y puso su oído en el suelo. Las voces eran más claras ahora. Tomás, la Santa Muerte, ayúdanos. Tomás se apartó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no estaba solo en ese cementerio, aunque no hubiera ninguna otra persona. Las voces parecían venir de la misma tumba que había cavado y cuidado durante años. Decidió seguir cavando, pero los susurros continuaban y cada vez eran más insistentes. La noche avanzaba y Tomás estaba agotado, tanto física como mentalmente. Justo cuando estaba a punto de terminar la tumba, su pala chocó contra algo sólido. Pensó que era una roca, pero al cavar más, descubrió una caja de madera antigua. Estaba cubierta de tierra y musgo y parecía haber estado enterrada durante siglos. Con manos temblorosas, Tomás abrió la caja. Dentro, encontró un pequeño altar dedicado a la Santa Muerte. Había velas negras apagadas, huesos pequeños y una figura de la Santa Muerte tallada en madera. Junto al altar había un libro viejo, sus páginas amarillentas y frágiles. Tomás tomó el libro y lo abrió. Estaba escrito en una lengua que no comprendía, pero
Las imágenes eran claras, mostraban rituales oscuros, sacrificios y encuentros con la Santa Muerte. Las voces de las tumbas parecían intensificarse como si le urgieran a leer y entender. Sintiendo una mezcla de terror y fascinación, Tomás intentó leer en voz alta las palabras del libro. A medida que pronunciaba las extrañas frases, las voces se volvieron más fuertes y claras. Era como si los espíritus estuvieran despertando de un sueño largo y profundo. De repente, una figura apareció entre la niebla. Era una mujer alta y delgada, vestida con un manto negro. Sus ojos brillaban con una luz inquietante y su presencia era a la vez hermosa y aterradora. Tomás supo al instante que estaba frente a la Santa Muerte. «Tomás», dijo la figura con voz que resonaba en el aire frío, «has encontrado lo que muchos han buscado durante siglos. Has escuchado el susurro de las tumbas y has desenterrado los secretos más oscuros». Tomás no pudo hablar. La presencia de la Santa Muerte lo paralizaba de terror y asombro. «Has sido elegido, Tomás. Debes ayudar a las almas perdidas a encontrar su descanso eterno. Debes continuar el trabajo que tus antepasados comenzaron, pero ten cuidado, porque el conocimiento tiene un precio y los muertos no siempre descansan en paz». La figura comenzó a desvanecerse, y con ella las voces de las tumbas se fueron apagando. Tomás se quedó solo en la oscuridad, con el libro antiguo en sus manos, y el eco de las palabras de la Santa Muerte resonando en su mente. Desde aquella noche, Tomás no volvió a ser el mismo. Las voces de las tumbas lo perseguían, y los secretos oscuros que había desenterrado no lo dejaban en paz. Sabía que su vida estaba ligada a la muerte de una manera que nunca había imaginado. Empezó a realizar los rituales descritos en el libro, guiando a las almas perdidas hacia su descanso final. Cada noche, las voces lo llamaban y cada noche, él respondía sintiendo el peso de su responsabilidad. Pero también sabía que la Santa Muerte siempre estaba observando, esperando el momento en que él cometiera un error. Tomás se convirtió en una figura enigmática en Santa Elena. Los habitantes del pueblo lo veían con una mezcla de respeto y miedo. Nadie sabía realmente lo que hacía en el cementerio por las noches, pero todos sentían que había algo sobrenatural en su labor. Una noche, mientras realizaba uno de los rituales, Tomás sintió una presencia diferente. No era una voz de las tumbas, sino algo más oscuro y maligno. Un espíritu vengativo había sido liberado, y su ira se dirigía hacia él. Las palabras del libro no funcionaban, y la fuerza del espíritu lo arrastraba hacia la tumba. Desesperado, Tomás recordó las palabras de la Santa Muerte. Sabía que debía enfrentarse al espíritu con valentía. Con todas sus fuerzas, pronunció una oración antigua, invocando la protección de la Santa Muerte. El espíritu chilló y se retorció, pero finalmente se disipó en el aire. Tomás cayó en el suelo, exhausto, pero aliviado. Sabía que había ganado una batalla, pero la guerra con los espíritus no había terminado. Su vida estaba destinada a ser una lucha constante entre el mundo de los vivos y los muertos. Con el tiempo, Tomás aprendió a vivir con los susurros de las tumbas, aceptó su destino y continuó apoyando a las almas perdidas, sabiendo que la Santa Muerte siempre estaría cerca, vigilando sus pasos. Su existencia se convirtió en un equilibrio precario entre la vida y la muerte, pero él encontró paz en su propósito. Santa Elena nunca supo realmente los detalles de las noches de Tomás en el cementerio, pero los rumores continuaron. Algunos decían que hablaba con los muertos, otros que era un hechicero.
Pero solo Tomás conocía la verdad. En su corazón sabía que había sido elegido para una tarea sagrada y oscura, y aceptó su destino con el valor y la dignidad de un verdadero sepulturero.